Ahí en Facebook ya empezó. Empezó, pero estamos solos. Y en Instagram ya empezó. Bueno, van sumándose. Buenas noches. Noche de sábado. Inauguramos la noche de sábado con Sex Med Sex. Eh, Veníamos haciendo todos los viernes, como ustedes saben, 22:45, 22:30, 22:45. Habíamos ya hecho algunos cambios últimamente en el horario para empezar un poquito más temprano. La cuarentena eterna ha hecho que los tan noctámbulos que estábamos dejamos de serlos, así que un poquito empezamos a salir más temprano. Y ahora, bueno, en el último tiempo hemos tenido algunas actividades los viernes por la noche. Anoche estuvimos en radio con Patricia Hidalgo López. Sí, sexólogos herejes. Perdón que estaba callada, estaba fijando el tema de hoy, que son los problemas sexuales que no se confiesan. Ah, hay problemas Ya lo, sexuales que ya lo no se fijé, ya logré confiesan. fijarlo. Sí, siempre hay problemas sexuales que no se confiesan. Ahora vamos a... Ah, estaba explicando por qué hoy salimos sábado y nos está gustando la idea de salir los sábados. La verdad que la cuareterna, La cuareterna nos la está cuareterna, haciendo innovar en varios aspectos. Por ahí nos dicen saludos a esa gran dupla, nos dice Rodrigo Prado. oh Saludos desde Rodrigo, Venezuela, nos dice Memphis Zambrano. mira qué Por ahí nos lindo. van saludos desde... Memphis, Sí, se no llama sé, será un Memphis, qué nombre. lindo nombre. Nos dice saludos desde Colombia Jessy. Carolina nos pregunta dónde está el champagne. En el freezer, lo estamos preparando. Lo hemos decidido dejarlo para el brindis una vez que terminemos el vivo, porque dice Florencia que salir con bebidas alcohólicas no está bien. Yo le dije que es sábado a la noche, pero bueno, lo Sí, qué discutimos un sé yo. ratito y terminamos guardando el champán en el Es para freezer. pensarlo, básicamente porque uno sabe cómo puede empezar el vivo con una bebida alcohólica, pero no sabe cómo puede terminar el vivo, entonces hay que tener un poco de No, me cuidado. parece que lo que pasa es que vos no tenés confianza a mi verborragia sumada al alcohol, pero no importa. Estamos bien, estábamos presentando el tema, ¿no? El tema es los problemas Los sexuales problemas que no nos sexuales que no se animamos, confiesan, ahí no, no, dejé, en Instagram dejé fijado el título, el tema el para que todos... comentario, y en realidad en Facebook me preguntó si le quería poner un título al vivo antes de empezar, lo que no sé si se ve en algún lugar de la pantalla, porque eso sí que no lo Yo tengo no lo precisado. estoy viendo, Yo así no, yo que... tampoco, pero en Instagram sí lo vemos. Así que me siento como Bueno, repintada, pero en realidad es en que hoy realidad estuve un poquitito al sol y tengo los cachetes un poco no es colorados. pintura solamente, Estoy digamos. re primaveral. Re primaveral, se sigue sumando la gente, eso está bueno. Bueno, sigamos presentando el tema, decíamos, Sí, de los problemas sexuales que claro. no se confiesan. Siempre nosotros tenemos, los varones tenemos un latiguillo, ¿no? Me lo dijo un amigo, me lo Mi primo me comentaron, contó, mi dice mi primo me primo. contó, claro, claro, estas pastillas, no tendrás de estas pastillas que son para mi mecánico. Bueno, son cosas que... Un amigo me pidió, ¿vos tendrás de esto? Claro, claro, claro. Son cosas que a veces hacemos los varones para no hablar de algunos problemas sexuales que tenemos. En realidad, todas las personas suelen tener problemas de los que no les gusta hablar, de los que no quieren hablar. Claro. No es solo un patrimonio de los problemas sexuales. Ocurren en varios órdenes de la vida, pero de los problemas sexuales mucho más porque aquí aparecen ciertas cosas como la Sí. intimidad, la vergüenza, lo más cómodo de la ropa. Ja. Te la estoy acomodando, no te la estoy sacando, no te quejes. Estamos re La- primaverales, re coloridos, ¿viste? sí, 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 hay que poner un poco de color a
a estos sábados de noche. Decía que la intimidad, la vergüenza, algunos prototipos de cómo tenemos, nosotros varones sobre todo, cómo tenemos que desenvolvernos sexualmente, Sí, hacen señor. que cuando tenemos algún problema nos cueste mucho exteriorizarlo, nos cueste mucho hablar del tema, nos Ojo, y a cueste las mucho... mujeres también nos cuesta mucho A exteriorizar cuando ver, ¿cómo, tenemos un cómo, cómo es el problema. caso de las mujeres? El de los hombres es bastante conocido, esto que yo decía, me lo contó un amigo, me lo dijo la pastillita para el mecánico, Sí, pero pero en las guarda, mujeres porque no se sabe mucho, sí, ¿cómo pero son? guarda, porque una cosa es cuando el amigo es médico y es urólogo y de repente le piden la pastilla para el amigo. Sí, sí, Lo que no sí. están explicando es que no brindan más, jeje, los quiero mucho, tontines. No, ¿sabés qué? Nos venimos olvidando, nos dice Ah, sí, el el gallego. gallego. Pero Nos olvidamos, nos ya tengo olvidamos. listo para el final el brindis. Nos olvidamos. En el brindis del final le mandamos también Me he olvidado, la verdad es que me he al olvidado. gallego. Pero yo quiero saber por qué brindamos, o si no, no se vale, gallego. Mira, acá ya te están haciendo una pregunta. ¿Qué opinás, Ale, de que tomen sildenafil aquellas personas que tuvieron una relación frustra previa y tienen miedo de volver a fallar? ¿Se lo indicás? Bueno, el hecho de tomar o no una pastilla yo lo llamo proeréctil, o sea, una medicación, sea sildenafil, tadalafil o algo parecido, que nos dé un refuerzo psicológico, una seguridad de que vamos a responder mejor con la erección, sobre todo, durante una relación sexual, puede darle a una persona mayor seguridad y eso facilitar. Es una pregunta muy frecuente, esa es una pregunta muy frecuente sobre todo si ese encuentro sexual que van a tener son de los primeros encuentros sexuales, entonces todavía no hay esa comunicación, esa química entre esas dos Exactamente. personas y hay mucho temor a, como dicen los gallegos, a no dar la talla, ¿no? A no estar a la altura de la circunstancia, quieren responder bien y entonces asegurarse de responder bien a veces implica tomar alguna pastilla de sildenafil o tadalafilo. La verdad que si tengo que responderlo médicamente, Claro, porque eh, lo que pregunta es si se lo indicás cuando te dice que claro, tiene esa si dificultad, tengo que ¿no? responderlo en forma estrictamente médica, cualquier médico le va a decir que no es el uso correcto de la medicación. Pero lo cierto es que yo la suelo usar, les suelo indicar a mis pacientes que lo hagan como un refuerzo, primero porque son drogas muy seguras, tienen muy pocos efectos indeseables, muy pocos efectos tóxicos. Y si lo toman con la seriedad de cualquier medicamento, puede ayudarlos en su problema. Es uno de las cosas típicas de las que no se habla, ¿no? Porque Claro, seguramente esa persona, ese varón va a ir a esa relación sexual habiendo tomado la pastilla, pero no lo va a reconocer nunca. No se lo va a claro. comentar. El tema Seguro. es, el tema acá tiene un poco que ver con la cuestión que yo te decía, el tema de las mujeres. En general, cuando una persona, una mujer, por ejemplo, tiene un problema sexual o tiene una disfunción sexual, y te diría que en general, porque la mayoría de los pacientes que he escuchado, sean hombres o mujeres, o intersex o lo que fuere, eh, en general todos me han dicho siempre lo mismo, que por ahí están en conversaciones entre amigos, entre amigas, nos saluda Nico Caponi, Hola, Nico. entre amigos, entre amigas, por ahí lo que siempre escucho, sobre todo en las mujeres, es yo las escucho a mis amigas hablar de sexo y de repente yo siento que no puedo hablar, que no entro en esa conversación, no les puedo contar lo que me pasa, porque convengamos, y lo he escuchado también con los varones, ¿no? Pero convengamos que, qué sé yo, el problema que tiene esta paciente es un vaginismo primario. Lo voy a explicar muy brevemente, de todas maneras tenemos una publicación hecha acerca de lo que es el vaginismo, tiene que ver con una contracción muscular involuntaria de los músculos del suelo pélvico que hacen que impiden la penetración porque ya de por sí la mujer tiene una sensación que es dolorosa y que se diferencia de lo que es la dispareunia, que es el dolor en la penetración o en las relaciones sexuales, porque tiene un origen psicológico, ¿sí? Tiene un 90% del vaginismo es psicológico más que fisiológico, ¿no?
Más allá que con el tiempo se pueden ir dando Claro, algunas alteraciones anatómicas como acortamiento de los músculos pélvicos, claro. acortamiento de los músculos Cuestiones que está bueno por ahí a veces trabajar en conjunto con claro, medicación. exactamente, que pueden ir transformando al vaginismo de origen psicológico en un problema también médico, ¿no? Claro, entonces de repente me encuentro con una mujer que vive esta experiencia y que escucha a sus amigas hablando de sexualidad, de novios, de no novios, de amigobios, vamos a decirle, para decirlo de una manera linda, y que sienten que no tienen lugar en esa conversación y que tampoco se animan a decirle a sus amigas, no, a mí en realidad lo que me pasa es que nunca tuve una relación sexual con penetración, porque vamos a decir algo que es mítico, ellas sienten que no tuvieron sexo, pero la realidad es que sí tuvieron sexo, lo que pasa es que tuvieron sexo sin penetración. Sí, más Y aún, esto es algo que no, sucede, más ¿no? aún, no solo estas personas a veces no lo comentan o no los hablan en mesas de amigos, sino que muchas veces tampoco lo exponen ante un médico o ante un Claro, psicólogo, tampoco lo presentan a una consulta, digamos. lo que pasa que, a ver, me pasa también con los varones. Un varón que llega a la consulta con un problema de eyaculación precoz o de disfunción eréctil, no se sienta con los muchachos a tomar una cervecita y decirles que no se para. Bueno, hoy se habla un poco más libremente, teniendo en cuenta todo este conjunto de medicamentos que de alguna manera le han dado bastante respuesta a la disfunción eréctil. Entonces, hoy dentro de todo aparecen más de Sí, estas charlas, pero así todo cuesta mucho que lleven a la consulta. En claro, la consulta médica muchas veces viene disfrazada de claro, molestias para orinar, de dolor testicular, y a veces cuando se están yendo tiran el tema, ¿no? claro. Y además, doctor, me pasa tal cosa. Sí, suele pasar. O pasa esa consulta, uno le pide algún estudio o algo en relación a esa queja que hacen, y cuando vuelven a la siguiente consulta dicen, y además, doctor, de que me dolía el Sí, me testículo, pasa esto. veo que no tengo nada en el testículo, listo, me Sí. quedo tranquilo, pero en realidad a mí lo que me pasa es tal cosa, ¿ves? Acabo de ver que nos hicieron una pregunta. Vieron que en la parte de abajo del vivo en Instagram tienen un botoncito que es un signo de pregunta. Y alguien acá nos dice, ¿es malo consumir sildenafil en spray para una persona de 40 años? Sildenafil en spray. Primero, no conozco el sildenafil en spray. Me mataste, no lo conozco. Sé que el usuario que escribió esto vive en Colombia. Habría que saber si Ah, en Colombia... es posible que haya en Colombia. No tengo conocimiento que en Argentina haya sildenafil en spray. Ahora, sildenafil en spray también tendría ciertas dudas yo del efecto, porque en realidad estos medicamentos son vasodilatadores Claro, y un spray tendría un efecto superficial. Y uno no tiene que buscar un efecto superficial en la disfunción eréctil, sino dilatar las arterias claro, cavernosas, que son arterias profundas y que un spray difícilmente tenga efecto a ese nivel. La verdad que no conozco el producto, claro. no tengo conocimiento que en la Argentina se comercialice, y no entiendo bien tampoco, tratando de usar un poquito de sentido común, no encuentro muy bien el uso. Incluso yo que a veces soy partidario también a probar el uso de sildenafil o tadalafilo en mujeres que desean mejorar su lubricación o que sea Sí, o que su su, potencial orgásmico. sí, porque aumenta un poquito el trofismo genital, aumenta un poquito la congestión pelviana también en la mujer. Yo que soy partidario del uso de estas drogas en mujeres, creo que por ahí estos tipos de spray sería más conveniente, por ejemplo, para una mujer donde el efecto sería más local. Claro, Pero en el varón la verdad que no le claro. encuentro indicación. Lo que sí me está llamando la atención, que es muy interesante, porque a veces la gente no se anima a preguntar, es que ese botoncito de preguntas permite que nos hagan preguntas en manera privada y que yo los pueda leer en vivo. Así que cualquiera que quiera hacer alguna Ahí pregunta y no tenemos se otra anime, mira, pregunta. ya tenemos otra pregunta. Qué bueno esto del buzón de preguntas en Instagram. Me encantó. Muchas gracias. En Colombia se llama Listo, nos Mira, dice el... interesante. Prometo leer un Vamos a poquito, investigar sobre eso, investigar un ¿no? poquito más, pero ya te digo, contestando desde el sentido común, no le veo futuro.
a un medicamento tópico. Se ha intentado muchos medicamentos Sí, tópicos, es sobre verdad. todo en forma de crema. Es más, uno de los últimos se llamó Vitaros. El El alprostadil. Vitaro es alprostadil. Alprostadil en crema. El alprostadil no es nada más que un liofilizado de prostaglandina E1. Ok. Es un Que es uno de vasodilatador. los compuestos de la inyección intracavernosa. Claro, por ejemplo, hay alprostadil para uso intracavernoso también. El alprostadil en gel se ha comercializado mucho en los últimos tiempos, pero para que tenga efecto hay que introducir el gel dentro de la uretra. Claro, es intrauretral. Se utiliza una jeringa muy Claro. parecida a la que vos mostrabas, esa jeringa que se usa, que es de 5 mililitros. No, de Eh, un de un mililitro. mililitro, De ¿no? un mililitro, Con que las es bien, jeringas de bien finita, insulina. las que se usan de insulina, y se introduce la crema intrauretral. Exacto, porque el efecto, como decía recién, tiene Claro. que ir a los vasos profundos del pene, no alcanza con lo superficial. Y aún Durante así, muchos años yo decía, desde Gimonte, se claro, apaga la desde luz, Gimonte, se se apaga la enciende luz, se Gimonte. enciende Para Gimonte. nuestros hermanos latinoamericanos, Gimonte era una crema que se había promocionado hacía años como potenciadora para la sexualidad. La idea era similar a la que supongo tiene este sildenafil en spray, que era un vasodilatador que aplicado sobre la piel vasodilata, es decir, congestiona la zona. Lo hacía en forma superficial y la verdad que no tenía más efecto que el efecto placebo. Claro. Pero bueno, Bueno, una de las cosas que se investigaré un dice, poquito más sobre la claro, absorción sí, del sildenafil transdérmico. sí, una de las cosas que se decía, que se dice, por lo menos del alprostadil, es que una de las contras que tiene es que la crema intrauretral puede arder un poco en el momento en que Sí, se sí, introduce, sí, sí, es y un que poquito eso puede molesto. llegar a ser molesto. Mira, por acá nos están haciendo otra pregunta, dice, y antes nos habían saludado, nos habían dicho, los leo y me gustan mucho, un saludo desde Colombia. Colombia está full, me Le muero. decía, uno de los grandes problemas o las grandes dificultades de hablar de estas cosas que son problemáticas y que no nos permite disfrutar de la sexualidad, era que se trata de cosas muy íntimas, Claro, que producen vergüenza incluso para consultar al médico, no saben a quién consultar, a veces muchos pacientes llegan a mi consultorio y arrancan como haciendo una introducción diciendo, no sé si estaré en el lugar claro, correcto, pero bueno, entonces un claro. poco uno le tiene que dar pie para estas cosas. Y muchas de estas limitaciones se basan en esas creencias populares en el que el varón siempre predispuesto, Claro, siempre listo, ¿no? Con la virilidad a prueba de cualquier cosa. Entonces, bueno, eso hace que muchas veces nadie quiera ser el que tiene el problema. sí, nos saludan desde Medellín también. Nos preguntan, ¿es posible que una mujer que le exige a su pareja limpieza para intimar y este termine traumado e inseguro hasta perder el deseo y se desenamore? Digamos, que exija. Escuché de todas las exigencias que puedan existir sobre la higiene y demás. Escuché desde los que se quejan. De por sí es bueno la higiene. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí, pero Después, el tema es si la sobreexigencia sobre la higiene ah, hace que disminuya el deseo sexual, ¿no? todo el exceso y todo lo que pueda transformarse casi en una obsesión o en un TOC, el tema de la higiene puede ser complicado, pero también he visto lo contrario. Yo a veces lo suelo comentar, ¿no? De pacientes míos que me diga que la compañera, cuando se hable del problema, diga, ni bien termina, ni bien acaba, sale corriendo al baño a lavarse como si yo... Como si yo fuera tóxica. Claro, claro. Está el otro tema también, ¿no? Tampoco excederse en el Claro. asunto. Bueno, listo, Igual, se produjo, a se ver, produjo una eyaculación, hay que ir a limpiarse rápidamente de sí, los pecados, ¿no? ¿Qué igual pasa? tratando de responder un poco a esa pregunta, yo no digamos, no me parece que el hecho de la exigencia sí, en sí que tiene que ver con la limpieza sea lo que puede llegar a disminuir el deseo. Quizás hay otras cuestiones de por medio
que hagan que se pierda el interés y el deseo, ¿no? Nos siguen saludando desde Venezuela, venezolana desde Boston nos dicen también. Y tengo otra pregunta por allá, nos dijeron también desde Bogotá, Desde Boston. venezolana desde Boston. Mira vos. Qué lindo que nos vean, qué lindo enterarse. La ciudad de las universidades. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que los alimentos que ayuden a las erecciones... Ahí está, una pregunta, ¿qué tan cierto es? Los alimentos que ayuden a las erecciones es cierto, eso es lo que decía la pregunta, no Bueno, la quería fijar ahí. me encanta, ¿querés contestar la voz a esa? A mí me encanta siempre Sí, a vos contestar te esta encanta pregunta. contestar sobre esto. A ver, siempre se habla de ciertas sustancias, ciertas Nos bebidas. preguntó José Fernando. Patiño, José Fernando Patiño exactamente, nos preguntó acerca, o en realidad un usuario nos preguntaba sobre eso en la entrevista en en la Colombia. entrevista Sí. con José Fernando, y en realidad se dice mucho acerca de los alimentos, los afrodisíacos, Sí, encima José Fernando nos tiró un montón de afrodisíacos típicos de Colombia, ¿no? Claro, Lástima, es más, ahora me no estoy tomé acordando, nota, pero lo tengo grabado la entrevista, ahora después me estoy acordando voy a recuperar. de cuál era la bebida que nos decían en México el año pasado cuando fuimos al Congreso de la UOS, Sí, ¿cómo se llamaba el pulque. el pulque? El pulque, que se supone que es una bebida mexicana que se hace De un cactus a típico partir de un de... cactus típico de allá, Bueno, y pero que lo llamaban yo creo el que Viagra mexicano. yo creo que cada zona, cada lugar tiene. Claro, Yo vengo de una provincia en la Argentina, muy chiquitita, que se llama Corrientes, donde tiene mucho de estas creencias, ¿no? sí, Entonces hay muchas comidas que son típicas allí, y muchas de ellas se le da poder afrodisíaco. Lo que yo siempre digo es, los afrodisíacos no van a transformar en un amante en un amante súper aguerrido. a ningún varón, ni van a producir un deseo sexual insoportable a ninguna mujer. No lo van a hacer de un día para el otro, no van a Mirá, hacer eso, pero sí, déjame terminar sí, este concepto, sí estos alimentos tienen la particularidad de que son alimentos muy buenos para la salud. claro. Por Entonces, acá, claro, y son eso puede llegar a realmente... mejorar. Lo que yo te decía el otro día en la entrevista es que para alguien que sufre de una disfunción sexual, difícilmente solamente con ingerir un determinado alimento, por más que mejore la salud al máximo, va a lograr recuperar una erección. Por ejemplo, y acá nos dice Jaime, en Colombia la bebida se llama el arrechón y es con una fruta, borojo y chontaduro. Sí, 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 los nombró En Colombia se consume un José. fruto que se llama chontaduro, ahí está. Lo Eso que comentó gruñe José. de fondo es nuestra perra No está Kinky, tronando que en se Mar ha del Plata. enojado. No está tronando en Mar del Plata, es la perra. Bien, le decía, estos Mirá, alimentos son muy buenos para la salud, muchos de ellos tienen verdaderas propiedades sobre la presión arterial, bajando la presión, muchos de ellos también mejoran la diabetes, y consumidos a largo plazo son realmente beneficiosos para la salud, y obviamente al claro, ser beneficiosos para la salud también lo son para el sexo. Entonces, estos alimentos afrodisíacos no van a hacer que una noche se transforme en una noche especial, claro. pero sí pueden hacer que mejorando la salud y haciendo que la gente se alimente mejor, y mejorando otras enfermedades que puedan dañar la salud sexual, como son la diabetes, la hipertensión o el colesterol, por ejemplo, Claro. allí es donde tienen su efecto positivo. Nos hablaban también, nos volvían a comentar que dicen que el chontaduro borojo, y nos habla de Cali, Colombia, que es la ciudad de donde es José Fernando. Gracias por responder desde Armenia, Colombia. Y por acá tenemos otras preguntas. Yo lo que no sé si es, porque a veces cuando la pregunta es larga la tengo que tocar y se ve, pero no sé si se ve el usuario que lo pregunta. Lo que no confieso, veo a mi pareja como un niño, no logro conexión sexual con él. A Qué ver, tema ese, ¿no? Y confesar una cosa de esa es muy difícil, sí, porque eso incluso si no lo charlaste muy bien con él, me da cosa cómo porque confesarlo? claro, me da cosa porque esto me lo pueden responder, pero yo pongo la
Espero que no se esté viendo el usuario que ha hecho la pregunta, ¿sí? Yo esto sí que no lo sé porque para mí es nuevo este sistema de preguntas. A ver, la cuestión de ver a su pareja como un niño y que esto haga que le cueste la cuestión del deseo sexual y de la sexualidad, es un tema que valdría la pena quizás trabajar no solamente en la pareja, porque por un lado habría que... Mira, Sí, sí, se se ve ve el el usuario. usuario. No lo pongas más. Claro, es que a veces no la termino de leer, por Bueno, eso. vamos A lo sumo a tratar. me escriben la pregunta en dos preguntas para que la pueda leer separada y ya, porque no quiero que se vea. Gracias Mateo por avisarnos. A ver, el hecho de verlo como un niño es interesante desde el punto de vista de que quizás vale la pena trabajar. Primero, por un lado, preguntarse por qué lo estás viendo como un niño y en ese caso tratar de, en un principio, dialogar en pareja acerca de cuáles son esas actitudes que te hacen verlo aniñado, ¿sí? Y por el otro lado, lógicamente, el deseo disminuye porque lo estás viendo como un niño y nos han enseñado que a los niños no se los desea ni se los sexualiza. Y por el otro lado, quizás valdría la pena que trabajaran sobre esto si quieren trabajar sobre la cuestión del deseo sexual, ¿no? Sí, está bien, Este, habrá que ver la historia sexual también de esa pareja, cómo se relacionaron desde un principio sí, para que lleguen a a esa veces, situación. a veces lo que sucede, a veces lo que sucede con estas cosas es bueno, que la persona a veces tiene conductas que uno considera que son infantiles y por eso es que lo ven así. A veces se materniza el rol del vínculo de pareja y la maternización del vínculo de pareja es uno de los primeros asesinos seriales del vínculo de pareja y sobre todo del vínculo sexual. Y esto muchas veces está bueno tratar de trabajarlo. Ojo, yo siempre digo lo mismo, a mí no me gusta sobrevender terapia. Uno puede, con esto que estamos hablando, empezar a reflexionar acerca de los aspectos que hacen que uno vea a la pareja como un niño, como una niña, y tratar de encontrarle la vuelta, buscar el diálogo en pareja, pero cuando no encontramos la alternativa, la siguiente alternativa es hacer la consulta, ¿no? Es pensar en la consulta en pareja donde esto lo podamos ver de otra manera, ¿no? Por ahí teníamos otra pregunta, ¿a qué se debe que el cuerpo cavernoso cambie de color? Se está poniendo y no puedo terminar de leer, salvo que lo toque. Sí, sí, A desgraciadamente. ver, espera, no, vamos a hacer algo más Bueno, fácil. Vamos a pedirle a la persona que hizo esa pregunta, que no puedo terminar de leer, que me lo escriba en dos veces, por favor, así no, no la hacemos no la pública. hacemos pública, porque yo pensé que solamente se veía la pregunta sin el usuario. Y la idea es que sea privado. Por acá nos comentan que la infidelidad también acaba con esa magia sexual. Sí, la infidelidad a veces, ojo, hace unos meses atrás hablamos de y también lo infidelidad. hace muy difícil de hablar, ¿no? También lo hace muy difícil Hace muy de... difícil toda la continuación del vínculo. Yo he trabajado terapéuticamente con parejas después de una infidelidad y es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Es muy difícil, hay que hablar de lo que duele y eso es feo para mucha gente, así que es como para tener en consideración. No es fácil trabajar la infidelidad, como para resumirlo de alguna manera. ¿Cómo será el hombre? ¿Cómo será el hombre la disfunción sexual si el problema es psicológico, inseguridad o temor? Generalmente si la disfunción sexual tiene que ver con lo psicológico, decimos que es de origen psicógeno, por inseguridad o temor, podría estar relacionado con la ansiedad de ejecución o la ansiedad de rendimiento. Bueno, también los procesos psicológicos están presentes tanto en los problemas orgánicos médicos como en los problemas estrictamente psicológicos. Porque cualquier persona que ha tenido, cualquier varón sobre todo, dirigido directamente a disfunción eréctil, porque suele ser la consulta, suele estar relacionada directamente a eso, cualquier varón que ha tenido una mala experiencia sexual, una experiencia sexual que ha sido frustrante y se enfrenta a la realidad de
encontrarse nuevamente ante una relación sexual le genera ansiedad, le genera temor y eso se suma a sus problemas médicos. Entonces, a sus problemas médicos que le traen problemas, por ejemplo, en la erección, o por ejemplo, a una mujer por ejemplo, en la lubricación, para decir de alguna manera, y se enfrenta ante una relación sexual donde sabe que puede terminar siendo dolorosa o displacentera, eso le va generando también una tensión o una ansiedad típica que se suma a sus problemas orgánicos. A veces se convierte en un círculo, a veces se convierte en un círculo porque empiezan a veces con la disfunción orgánica y luego, en general a la mayoría de los varones, después de la primera vez o de las primeras veces, ponerle que 1, 2, 3 veces, que empiezan a experimentar la disfunción, se empieza a generar a nivel psicológico este círculo de inseguridad, temor y ansiedad de desempeño que hace que se agrave la condición. Y dice por acá, muchos también dicen que ven a sus parejas como hermanos, sí, tal cual, fraternizar el vínculo de pareja tampoco es bueno. Dice que me dice que la puedo leer la pregunta y publicarla, así que ahora lo voy a hacer. Muchos de los problemas psicológicos son los 5. ¿Los 5 qué? Acá está el cuerpo, ahí está. ¿A qué se debe que el cuerpo cavernoso ¿A qué se debe que el cuerpo cavernoso cambie de color o se esté poniendo más claro? Que el cuerpo cavernoso sería la parte interna. Estamos hablando de el pene. Estamos hablando del pene. El cuerpo cavernoso está debajo de la piel. Entonces, lo que vos estás viendo siempre es la piel. La piel del pene es lo que estás viendo. Que cambie de color. Quizás el glande. El cambio de color de la piel del pene puede deberse al mismo trajín de la relación sexual. Claro. Y la acción de esta sobre la piel. También el uso de geles, el uso de lubricantes, o simplemente la vasodilatación que produce la erección pueden producir ciertos cambios de color en la piel del pene. La piel, muy bien. Son completamente normales esos. Sí, a ver, como decíamos antes, en general todo lo que es el problema sexual es algo que uno no se lo cuenta a nadie. Pero hay otras cuestiones que por ahí son los problemas sexuales que no se confiesan, ¿no? Sí. Ahí está, era la misma pregunta que le había pedido, ¿ves? Tenemos ya las respuestas. Yo más que nada porque no quiero por ahí poner en evidencia a gente que por ahí nos está haciendo la pregunta por privado. Entonces les cuento, puedo leer apenas 2 líneas. Si ustedes quieren hacer una pregunta privada, porque no sabía que se veía el usuario. Después hay otras cosas que existen durante las relaciones, que existen en las parejas y de las que tratamos de evitar hablar o de las que no se hablan. Por ejemplo, una de las cosas, a mí me suelen consultar mucho en urología, es, ¿mi pene es normal, doctor? Bueno, hemos tenido inclusive preguntas por privado en las redes. ¿El tamaño del pene es normal? Eso es una pregunta que muchos varones se hacen y que les cuesta mucho consultar a un profesional para que se los diga y muchas veces se llevan de otros parámetros como puede ser la pornografía, la televisión, los comentarios, internet. O a veces simplemente no se sienten conformes con su pene y entonces necesitan, al no sentirse conformes, al no sentir que tienen el pene que quisieran tener, sienten que lo mejor es preguntarle al médico, al urólogo, si este es el tamaño normal, ¿no? Por acá nos preguntaron, salió mal lo anterior. El tema de la inseguridad es por el rol que se cree que se debe cumplir cada uno en la relación. El cliché del hombre que tiene que ser el macho es un ejemplo. Sí, totalmente. Yo por algún lado leí, el hombre tiene que ser el amante de telenovela, ¿no? Para algunas mujeres. Sí, a ver, el amante pero de esto telenovela. esto también está muy vendido dentro de los medios masivos de comunicación. Lo mismo sucede con la imagen de cuál se supone que es el cuerpo aceptado por la mujer. En la época de mi abuela, en la época de nuestras abuelas, el cuerpo aceptado de la mujer era el cuerpo voluptuoso. Acá en Argentina tuvimos un personaje
mítico, muy famoso, conocido, que fue Isabel Sarli, alias la Coca Sarli. Era una mujer voluptuosa, era una mujer... ahí está, se nos había ido el cartel. Era una mujer voluptuosa, muy de curvas exuberantes, y no era una flaca raquítica como las que el día de hoy se venden de la imagen. Y esa imagen del macho también ha sido muy impactante. La imagen de que vos tenés, de que cumplir con el rol de macho significa hacer determinadas cosas en la sexualidad, también está muy vendido desde la afuera. Bueno, eso de lo que se vende, hay modelos perfectos para todo. Ese es el gran problema, ¿no? Claro, Está y el han modelo ido perfecto, cambiando a través del tiempo. está el modelo perfecto de hombre, el modelo perfecto de Claro, mujer, el modelo perfecto de amante, el modelo claro, perfecto de padre, de esposo, de esposa. Bueno, si vamos a buscar el modelo perfecto de todo, siempre es un problema, siempre claro. va a terminar transformando en una disfunción. Hola Cintia, hola Hablaban, Silvia desde Rosario y Piero. hablaban también recién ahí de que deja de hablarse a veces en la pareja o deja de hablarse también entre otras personas y le cuesta Claro, mucho consultar al médico cuando va decayendo un poco el deseo sexual en la pareja. claro, Es como que muchas parejas arrancan como a 100 kilómetros por hora y es sí. como que van perdiendo con el tiempo, se va perdiendo el deseo sexual, la libido, alguien nombró ahí Sí, la por acá libido. preguntan cuándo se baja la libido, doctor, en la mujer. Son problemas que no se suelen... Cuando se baja la libido, Exactamente. doctor, en la mujer no, son problemas que no se suelen conversar. Ahí era eso, A ¿no? eso, ¿no? Entonces, no solo en la mujer, digamos que en la pareja, cuando se va perdiendo el deseo sexual en la pareja y de alguna manera vemos la necesidad de que hay que alimentarlo, porque... Sí, inclusive a veces, yo he escuchado muchas veces en terapia de pareja que al momento de la consulta se defienden o justifican que nunca más hablaron del tema porque cuando empezaron a sentir la disminución del deseo, empezaron a dar avisos a la pareja que sintieron que no fueron escuchados. Y muchas veces cuando nos ponemos a analizar esto, sucede que el aviso que se trató de dar al otro acerca de la disminución del deseo o que estaban preocupados por la disminución del deseo, fue algo así como muy sutil o Sí, muy sí, imperceptible, ¿no? imperceptible, claro, Por claro. acá nos dicen, bueno, los No sol- tamaños, la aparte, mujer, aparte nosotros los varones no necesitamos, no solo necesitamos que no sea imperceptible, sino casi que necesitamos que nos pongan un cartel sí, en la entrada, casi ¿no? que al varón es mucho más fácil decirle, escúchame, me está pasando que no me estás calentando, ¿qué Claro, onda? claro, hay que poner un cartel en la entrada mínimamente Claro, porque nos cuesta un poquito nos dice Laurita desde Balcarce que ahora están todos en la mesa viéndonos y que son 5, así que ya tenemos vamos. 5 personas más. Vamos, hay que ver si todos son mayores y qué es lo que vas a decir, ¿eh? Que hay una No, vos mesa sabés que familiar, nosotros siempre hablamos con mucho una mesa respeto, ¿no? familiar. Bien, Nos dicen por acá acerca de los tamaños, la mujer y su papel de seductora o de sumisa, y ya tantos papeles preestablecidos. Uno siente esa inseguridad y ahí surge todo, absolutamente. ¿Es posible una consulta personalizada desde Colombia? Sí, podés contactarnos por medios privados y te podemos explicar cómo. En mi país, República Dominicana, se dice que cada loco tiene su pareja. Sí, acá tenemos un dicho que dice que para cada roto hay un descosido. cada loco tiene su pareja. La importancia de decir las República cosas por... Dominicana, qué ¡Qué lindo. lindo! ¿Cuándo ¿Cuándo vamos a vamos? poder ir a Punta Cana de nuevo? ¿Cuándo vamos a tener oportunidad de tener aviones y empezar a viajar y conocer a toda esta gente linda que nos está contactando desde diferentes lugares, Qué ¿no? bueno. Bueno, y así hay muchas cosas que ocurren en la pareja que generan inquietud, generan Claro. nervios incluso, y no se anima la gente a comentar. Por ejemplo, otra cosa que a mí me suele consultar mucho, a vos también, ¿no? Nos consultan mucho sobre este tema, es ¿cómo sé si realmente está excitado o me está mintiendo, doctor? Justo a mí me lo pregunta, ¿qué ¿Cómo es me doy eso? cuenta si tuvo un orgasmo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo me doy cuenta si tuvo un orgasmo? Otra Claro. pregunta típica.
Bueno, explícalo vos eso, explícalo vos. Yo en consulta suelo tratar de desdramatizar a mí un poco. cuando me preguntan eso le digo, a mí también me mienten, olvídate. ¿Qué habría que responder en esos casos, Flor? Claro. Bueno, acá nos dice, ustedes son lo más, Alma y Santi de 20 y Lola de 13, así que esos son los 5 y los 2 adultos. Está bien que Lola nos empiece a escuchar. Está bien, muy bien. A ver, la cuestión de cómo me doy cuenta si el otro tuvo un orgasmo. Vamos a desmitificar algo, ¿sí? Porque todo el mundo te describe el orgasmo como una sensación de cosquilleo y de calor general que termina en un gran O y que sentís que te vibra toda la piel. Entonces, de repente, hay personas que tienen orgasmos menos intensos y dicen, entonces no tuve un orgasmo. A ver, ¿cómo me doy cuenta que mi pareja tuvo un orgasmo? Si tenés una pareja estable de más de 6 meses, quizás lo empezás a conocer un poco para darte cuenta si tiene un orgasmo. Pero quizás sea muy buen actor o muy buena actriz. Sí, bueno, hay algunos efectos fisiológicos que pueden ser más o menos evidentes, pero que existen en todas las personas al tener un orgasmo. Sí, eso es verdad. La agitación, el rubor. Rubor en la cara, puede aparecer también sudoración en el cuerpo. Aparece el tema de el arqueo de la cintura en la mujer. Sí, señor, puede haber también algunos movimientos musculares más tensos, seguidos de una relajación importante. Bueno, cada uno va a ir empezando a conocer a su pareja de alguna manera y va a ir reconociendo esos hechos fisiológicos. Claro. Y como siempre, quien no sea capaz de reconocer todos esas puede ser fácilmente engañable. No, más allá de que puede ser fácilmente engañable, sobre todo el orgasmo femenino. Lo que pasa es que el orgasmo masculino es algo que es, como está seguido de la eyaculación, es algo que es muy difícil de esconder. Sí, pero no es imposible, porque hay varones que fingen el orgasmo. Sí, pero es muy difícil esconderlo. Es muy difícil con el preservativo puesto fingen el orgasmo y enseguida se van al baño como diciendo esto lo tengo que tirar y vos nunca viste la evidencia. De hecho, es importante, es interesante. Nunca viste la evidencia. Claro. Entonces te quedas con la duda. Claro. Cintia, por ejemplo, dice, y Laura coincide con ella, mentir en un orgasmo es mentirse a uno mismo. Y la verdad que sí. Ojo, bueno, hay un mito muy grande que es que sí o sí una relación sexual tiene que terminar con un orgasmo o tiene que haber un orgasmo para ser placentera. Uno puede disfrutar el recorrido y tener una maravillosa relación sexual y el orgasmo puede ser una yapa, un plus. No, está bien igual, dice, bueno, mentir el orgasmo es mentirse a uno mismo, entonces uno puede tener esa tranquilidad de decir, bueno, si me mintió, se jode porque se miente sola, o se jode porque se miente solo. Lo que pasa es que también está, como dice acá Erika, el mentime que me gusta, dice el dicho, bueno, ¿no? El mentime que me gusta, pero también está aquella persona o aquel integrante de la pareja que realmente se preocupa por el placer de su compañero / compañera. Sí. Entonces, la preocupación existe igual, más allá de que uno pueda decir, bueno, sacándose el tema de encima, la preocupación de encima, decir, bueno, se miente a sí mismo, se miente a sí misma. Sí, hasta cierto punto, porque si te preocupa el placer de tu compañero, te va a preocupar en algún momento, te vas a hacer esta pregunta. Y como decía yo recién, si por ahí no tenés toda la capacidad para reconocer estos cambios fisiológicos, al menos tenés que tratar de lograr la comunicación con tu pareja para preguntárselo. Claro. Por acá nos dicen, hola mis doc, soy Pablo, aquí viéndolos en vivo en compañía con su pareja. Bien, gracias Pablo. Pablo, el que hoy preguntabas. Ah, bueno, bien. Así no lo dejamos en evidencia. Qué lindo. Perfecto. Que nos esté acompañando. Pero más dudas deben existir entre ustedes. Sigan retroalimentándonos. Exacto. Es todo un mito, esto de, o sea, por un lado es todo un mito esto de pensar que sí o sí la relación sexual termina con un orgasmo. Disfrutar el recorrido también es importante. Pero más allá de eso, ¿cómo me doy cuenta que el otro tuvo un orgasmo?
Yo creo que hay que tener mucho tiempo de conocer al otro como para tratar de diferenciar, lo cual no quiere decir que no nos pueden mentir muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, hay gente que es experta en la mentira. Inclusive vos decías esto de que hay ciertas señales físicas del orgasmo. Una de las señales físicas, por ejemplo, del orgasmo y de la excitación en la mujer es que todo lo que es la zona de la vulva se pone más rojiza y hasta violácea. Sí, bueno, pero Pero hay tampoco que vas a ponerse a mirar, hacer un claro. examen ginecológico, Te tenés que ¿no? poner a mirar o lo que sería Pero vos el te, momento de la vos, eyaculación en el varón, que hay que tener una sensibilidad extrema para darse cuenta que realmente está sucediendo ese la movimiento, ¿no? sensibilidad de la vagina a la eyaculación es prácticamente nula. No, ninguna mujer se puede dar cuenta puede sentir el chorro eyaculatorio, eso es imposible. Pero No, pero a lo que veces sí el se, movimiento que se produce durante la eyaculación. Claro, las contracciones de los músculos Exacto. perineales y demás. Por eso digo, son algunas cosas fisiológicas que algunas mujeres los pueden percibir. Pero vos te fuiste directo al orgasmo. Pero a mí lo que me consultan los hombres más que el orgasmo es, ¿estás disfrutando? Me miente cuando me dice cosas, cuando grita, cuando gime. Mira, El gemido femenino, es real mira, el el gemido. gemido femenino tiene que ver, el famoso gemido femenino tiene que ver con dos cuestiones. Una de las cuestiones tiene que ver con que es muy excitante para el varón, entonces muchas mujeres gimen solamente porque saben que eso excita a su pareja, pero el gemido en general, no solamente de la mujer, el gemido en general, a veces es esa expresión de relajación, de placer, del fragor del momento, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si está sintiendo placer? ¿Cómo sé si disfruta? Y tenés que observarla. Tenés que observarlo al otro, tratar de pensar, tratar de darte cuenta si el otro verdaderamente está Sí. gozando o está diciendo con cara de Lo póker. cierto es que depende, como vos decías, de su capacidad actoral, nunca vamos a saber Claro. exactamente, ¿no? Fíjate Hay una pregunta muy interesante, un sí, que poquito más dice, arriba. ¿Es eh, posible que un hombre tenga más de 5 orgasmos? orgasmos en menos de 5, no, que tenga un orgasmo en menos de 5 horas, porque ahí lo corrigió. Bueno, Depende del periodo en refractario. general depende de la edad. Claro, De la edad, porque está relacionado con lo que vos decís, con el periodo refractario. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de los orgasmos múltiples, que es patrimonio de la mujer y por eso William Masters decía que las mujeres eran más perfectas para el sexo que los varones. claro. ¿Sabías eso? Eso lo decía William Masters de aquella pareja famosa de Masters y Johnson. Eh, eh, el hombre tiene después del orgasmo un periodo de tiempo donde los estímulos sexuales no se transforman en excitación sexual. Claro, que Eso no lo, se, a ver, vamos a traducirlo en criollo. Un periodo en el cual los estímulos sexuales no dan como resultado una erección, una nueva erección. Claro, sí, 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 directamente no son percibidos como estimulantes sexuales. Eso se llama periodo refractario y es más corto cuanto más joven sos y en Exacto. la medida que avanzas en años, ese periodo de tiempo se hace más largo. Por eso una persona joven, te diría un adolescente o un chico de 20 años, puede llegar a tener 5 orgasmos En menos de 5 horas. claro, incluso en una noche Claro, pero sin ningún en inconveniente. un varón más Pero adulto. exactamente, con el paso del tiempo esto va desapareciendo y esto no lo hace tampoco el mejor amante. El hecho de tener 5 orgasmos, no se olviden que si alguien tiene o un varón tiene 5 orgasmos es porque tiene Sí. avances, digamos, en la relación sexual que son por oleadas, te Sí, diría casi. Y no olvidemos que en la medida en que que van pasando los años y nos vamos haciendo más adultos y tenemos un poco más de experiencia, empezamos a cambiar cantidad por calidad. no, no, pero sobre todo hay que tener en cuenta que para tener 5 orgasmos en una noche, por ejemplo, este varón seguramente tiene por lo menos es un indicio de una disfunción sexual, se llama eyaculación precoz, donde tiene
una llegada muy rápida a la máxima excitación Sí, que señor. desencadena el orgasmo, por lo tanto seguramente tiene accesos de penetración que son muy cortos, que originan la eyaculación y después mucho tiempo extra, ¿no? Claro. Mucho tiempo perdido ahí en el medio. Tenemos varias preguntas. Por un lado, bueno, nos saluda Dorita, Alguien como habló otra vez de siempre, la pérdida de la libido sí, en la pareja con en el la pérdida tiempo. de las, por qué se van perdiendo las ganas de hacer el amor. Nos saludaba Dorita por ahí. Es normal que un matrimonio joven pierda el deseo sexual pronto. Muchos alardean de intimar 4 o 5 veces a la semana. La frecuencia, otro A ver, tema, la ¿eh? frecuencia es un mito. Hay Otro tema, la personas frecuencia. que, esto también es un concepto que viene muy desde lo social, de que se supone que la frecuencia sexual en una pareja, a mí me llegan muchas consultas donde me preguntan, ¿cuál es la frecuencia sexual normal? La que ustedes quieran tener. ¿Quién dijo que porque recién estamos casados o somos una pareja joven, sí o sí necesitamos tener Puede, relaciones sexuales 4 o 5 puede, veces a la claro, semana? puede pasar que uno de los dos integrantes de la pareja desee tener relaciones más seguido que el otro. Sí, Eso también suele pasar. Bueno, sí, hay que consensuar, hay que charlarlo, hay que ver, porque no todas las personas tienen la capacidad de tener relaciones sexuales con la misma claro. frecuencia. Por eso, No existe una frecuencia normal. Es cierto, muchas parejas al principio, al conocerse, al ver las cosas como novedosas y demás, claro. tienen relaciones más seguidas y después las relaciones se van distanciando un Claro, poquito. pero esto es un término muy relativo. Todo el mundo tiene este concepto que está como socializado y mundializado de que las relaciones sexuales al principio de una relación de pareja son mucho más frecuentes y que luego van disminuyendo. Esto puede pasar, de hecho, en mayorías estadísticas esto sucede. Pero hay parejas que pasan los años y siguen manteniendo una No, determinada frecuencia. está bien, aún si se Eh, pierde la frecuencia, Inclusive a veces tenemos épocas. aún si se pierde la frecuencia, lo que no tiene que ocurrir es lo que dice acá alguien, el que hizo la pregunta, que dice que vas perdiendo las ganas. O sea, bueno, Claro, y no nos es lo preguntan por mismo, qué no vas es lo perdiendo mismo. las ganas. Y en realidad el tema de ir perdiendo las ganas tiene que ver con múltiples causas. A veces nos tenemos que preguntar si hubo algún problema de fondo que hace que pierda las ganas, si el otro hace algo que me haga perder las ganas, o si no siento que mi pareja me estimule. Esto es algo muy común que sucede. Si la persona que no siente placer en la relación sexual empieza a sentir un desgano, entonces a veces hay que preguntarse si podemos hacer algo para mejorarlo, si podemos, ay, no me sale la palabra, Podemos sí, estimular de si alguna podemos manera estimular de alguna el manera o deseo. cómo puedo yo comunicarle a mi pareja qué es lo que me da placer, porque no le vamos a poner toda la responsabilidad al otro. Trabajar un poquito el erotismo, ¿no? Claro, Porque muchas de las hablo de una de razones, las causas más muchas frecuentes, pero hay un montón más. Muchas de las razones por las cuales se va perdiendo un poco ese deseo de tener relaciones con una pareja estable, sobre todo, yo supongo que se refiere a eso la Claro, pregunta, en la estabilidad de la pareja, es que se va perdiendo un poquito esa capacidad de alimentar el sí, erotismo. sumado a eso, Hay, Esther Perel, cuando habla de inteligencia erótica, una de las cosas que sostiene es que el amor no, eso no es. bueno, Pero no toqué no, mientras estoy yo hablando. estoy toqueteando, vos seguís contestando. No, pero ¿Qué no puedo decía hablar Esther mientras Perel? vos toqueteas. ¿Qué decía Esther Esther Perel? Que Perel sostiene yo desde la toco los inteligencia botones. erótica que Ah, te desconcentré. sí, te das cuenta que me Aplicadora desconcentrás. de araña. ¿Qué hacemos con la No, picadora? Esther Perel es una gran investigadora en términos de inteligencia erótica y de terapia de parejas, que el erotismo tiene mucho que ver con la incertidumbre, con el no conocer al otro y con el descubrimiento, y que cuando el amor se instala como algo estable, todo eso que tiene que ver con la incertidumbre se estabiliza porque en la seguridad del amor necesitamos tener esta cuestión que hace a la estabilidad y que la estabilidad estaría matando un poco la incertidumbre y eso muchas veces lo tenemos que entrenar. Por acá nos preguntaban, la eyaculación femenina, ¿todas lo pueden lograr? Se aprende. Mirá, tu lugar para el urólogo para decir breve, así, breve, tipo pregunta ping pong.
La eyaculación No, la femenina, eyaculación femenina no se puede hacer una pregunta de ping-pong no, porque lo hemos hablado, prácticamente lo hablan tanto de este tema que ya hay sí, libros prácticamente de sí. la eyaculación femenina. Hay marketing de la eyaculación femenina Mira, y ya te están prácticamente. retando por mí, porque me hiciste confundir y te dicen que te dejes de mandar mocos. Este, pero, a ver, la eyaculación femenina, hay muchos libros, hay muchas, o sea, libros no, hay muchas publicaciones que hablan de la eyaculación femenina. Se habla de la eyaculación de unas glándulas que están cerca de la uretra, ¿sí? Así Vos lo es. vas a decir mejor que yo, que se llaman glándulas de Skene. ¿De quién es? Glándulas de Skene. La realidad es que las glándulas de Skene no tienen capacidad para acumular tanto volumen de líquido y la realidad es que la eyaculación femenina de alguna manera es orina. Es una mezcla de secreción vaginal, secreción de estas glándulas de Claro, Skene y le da volumen agregarle orina, que para eso estas mujeres que logran la eyaculación femenina lo que hacen es entrenar para que durante el orgasmo o ratos después del orgasmo puedan despedir esta secreción que se acumula dentro de la vagina acompañado de una cantidad de orina X para que le dé esa cualidad claro. de chorro. Es Entonces, casi le diría que es un invento de la claro. pornografía, Y en realidad nos bueno, preguntaba por ahí si todas lo pueden lograr y se entrena. todo se entrena, todo se En entrena. general es algo que se puede entrenar. Lo que es necesario entrenar es que en el momento del orgasmo una pueda expulsar voluntariamente la orina y esto puede llegar a ser algo muy placentero, pero bueno, tiene que ver con que uno pueda hacerlo, ¿no? Y que para el compañero sexual también esto resulte placentero, ¿no? Exacto. Y por otro lado, bueno, ver que el nombre de eyaculación femenina, la verdad que es parte de este invento marketinero, porque obviamente no existe una eyaculación en la mujer. La eyaculación Es un reflejo. es un reflejo que ocurre en el hombre como parte de su aparato reproductor. ¿Por qué? Porque acompañado del orgasmo, la eyaculación produce el poder, permite despedir Claro, espermatozoides, que son los que van a formar, junto con el óvulo, la fecundación para que se produzca el el embarazo. embarazo. Entonces, es un hecho en realidad del aparato reproductor masculino. En el caso de la mujer, la ovulación no requiere que se expulse ningún óvulo porque Claro. precisamente la fecundación va a ocurrir dentro del aparato reproductor femenino. Por lo tanto, no sería ni comparable ni aconsejable llamarla eyaculación femenina tampoco. Claro. Bueno, son cosas que se pueden entrenar, Sí, son cosas que pueden servir para juego sexual, de hecho no son cosas sí, fisiológicas. la traducción al español, al castellano es eyaculación femenina, pero en inglés se le dice squirt y el squirt en inglés es chorro. Qué lindo lo decís. Se- ¿Me puedes ¿Cómo te repetir? ¿Me puedes repetir? Squirt. Squirt. Por acá nos preguntan, la picadura, La, cambio de tema porque acá nos dice Laurita, no saben lo la, que es la mesa. la, Nos preguntan, ¿la la pi- picadura de araña de rincón hace no, que se no, no despierte el conozco. deseo sexual? ¿He escuchado de esto? No, la verdad que No no la lo he conozco a la escuchado. araña del rincón. Espero no tener en ningún rincón de mi Pero habitación dice que una hace araña. no, pero dice que hace que se despierte el deseo No sexual. sé, yo si hay una araña en mi habitación la voy a ir a matar, estoy seguro. Si hay cosas que no, bichos que no me gustan son las arañas. En varios encuentros que tuve, muchos hombres luego de eyacular tienen la necesidad de orinar. O si se extiende en alto, en sí tienen la sensación de orinar cerca del punto del orgasmo masculino. Mira, incluso existe un juego sexual. La famosa lluvia dorada. La lluvia dorada, bueno, tiene un nombre por ahí más, más médico también, Ajá, relacionado con la orina, no importa, que tiene que ver con el placer del contacto, en realidad tiene que ver con el placer del contacto con todo lo que son las secreciones físicas, claro. eh, tanto con la materia fecal como con la orina. Son juegos sexuales de lo que nosotros llamamos kinky o incluso parafílicos, que tienen Sí. que ver con formas diferentes de lograr la excitación sexual. Los juegos con orina son bastante típicos y mucho más
mucho más higiénico Sí. que con materia fecal o con De otra todas cosa, maneras, pero bueno, todos la esos juegos necesidad, existen. la necesidad de micción o de orinar luego de eyacular o luego de haber tenido relaciones sexuales también es casi que es una respuesta del organismo, porque el hecho de poder orinar luego de las relaciones sexuales es muy recomendable. En el caso del varón, el deseo miccional después de una relación sexual o inmediatamente después de una relación sexual tarda en venir. Eso es una cosa que me preguntan mucho también a Sí, mí. dice que nos quedan 30 Y segundos. bueno, nos vamos entonces. Bueno, buenas No, noches. no, pero tenemos un Buenas par de noches, hasta mañana. preguntas, No, no, seguimos. tenemos un par de preguntas que les voy a pedir que nos las vuelvan a escribir Nos reconectamos, una nos vez que nos reconectamos. reconectamos, porque estamos por... Quedan 11 segundos y vamos a responder eso del deseo miccional luego de eyacular y después vamos a responder esas otras dos preguntas que nos hicieron por privado. Pido por favor que nos las vuelvan a escribir. Por favor, porque se va a cortar ahora en Instagram. Ya se cortó. Ya se cortó. Bueno, nos quedó la gente de Balcarce y Cintia ¿cómo es? En Facebook. Bueno, toda una historia lo de las parafilias y las formas diferentes de conseguir placer sexual. Una de ellas tiene que ver con la orina, tiene con el dolor, los BDSM. Bueno, tenemos algunos vivos hechos sobre estas, lo llamamos nosotros sexo kinky, que es buscar algunas cositas más extremas, algunas cositas más retorcidas para acompañar a la relación sexual y que eso produce placer en muchas personas. Y con la orina se juega, y se juega de esa manera, y el squirt es un invento de ese tipo. A mí me cuesta mucho llamarlo eyaculación. Sí. Reconectemos en Instagram. Estamos reconectando en Instagram. Voy a volver a fijar el título para que la gente lo tenga ahí comentar. Bien presente. Ahí nos están tirando corazoncitos. Qué lindo. Bueno, qué bueno. Ahora que aprendí a fijar el título. Nos han quedado preguntas pendientes, así que... Sí, y eran preguntas... Y hay una todavía que yo la tengo acá guardadita, que me la han mandado más temprano, que es una bomba, es una bomba y todavía no se les ha ocurrido a la gente. Ahora yo la voy a poner sobre la mesa y vamos a ver qué dicen de eso, porque tengo una pregunta, decía recién, que es una bomba para ponerla acá sobre la mesa, me la han mandado más temprano y no sé si se van a animar a contestar algunos. Ahí está, ahí fijé nuevamente el tema. Ya. La gente está volviendo a reconectar. Está reconectándose, me corrige toda la semana, me dice, no digas volver a reconectar, y yo tengo esa mala costumbre de decirlo. Acá nos están preguntando por el sexo BDSM, claro. De eso estuvimos hablando en el vivo de sexo kinky, la gente está volviendo a conectarse. Había dos preguntas por privado, una que hablaba del condón o preservativo, la otra no la llegué a leer porque justo vi que nos quedaban unos segundos. Yo les pido por favor que nos la vuelvan a... Un problema típico del varón. Sí. Un problema típico del varón. Doctor, pierdo la erección cuando me pongo el preservativo. Un problema típico del varón. Mirá, le cuesta a muchos... Hay que hacer un saludo especial porque si Ezequiel López Peralta se conectó, tenemos que hacer un... Hola Ese, ¿cómo andás? Sí, hacer siempre, una reverencia. Siempre es lindo que Ezequiel esté en nuestros vivos. Sí, hay gente de Colombia, te están viendo gente de Colombia también en este vivo, Ezequiel. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que nos habían hecho dos preguntas muy interesantes por vía privada, así que yo les voy a pedir favor. Por ahí Ezequiel conoce la araña del rincón, porque por ahí en Colombia también la araña del rincón. Capaz. Alguien que comentó sobre la araña del rincón. Nos hablaban de sexo BDSM, látigo, esposas y antifaces. Habíamos empezado a contestar un poco acerca de esto de la necesidad de micción luego de eyacular. Ah, bien. Decía que en el varón es muy difícil eso, porque lo que origina de alguna manera la eyaculación, el orgasmo masculino, es una descarga de unos neurotransmisores que se llaman adrenalina y noradrenalina, que producen el cierre del cuello, del esfínter de la vejiga, del esfínter
del cuello de la vejiga, entonces, y lo hace a propósito esto, para que la eyaculación salga despedida hacia adelante y no caiga dentro de la vejiga, que Claro. se llamaría retroeyaculación y que a veces ocurre, puede ocurrir ¿Y puede tener algún efecto nocivo? no, no, de ninguna manera, Bien, después sale con la orina el eyaculado, puede pasar en algunas personas, eso no tiene mayor importancia, pero en el 99% de los casos, al momento de la eyaculación, esta descarga de adrenalina cierra el cuello de la vejiga para que la eyaculación salga hacia adelante y la descarga de adrenalina dura unos minutos después, que se puede ver, que es evidente en el tiempo que tarda la pérdida de la erección. Y sí. recién cuando prácticamente se ha perdido la erección, que tiene que ver también con el descenso de ese nivel de adrenalina, es cuando el hombre puede orinar. No va a poder orinar inmediatamente, ni va a poder orinar durante la relación sexual por esa descarga de adrenalina que se produce. Claro, incluso vos alguna vez mencionaste que es recomendable orinar luego de las relaciones sexuales porque la orina de alguna manera limpia. Claro, sí, pero el varón va a tener que esperar un tiempito. En el Sí, caso de la mujer, esa descarga de adrenalina no produce tanto efecto sobre el esfínter claro, y la micción se puede conseguir mucho más rápido. Para los dos, el barrido que produce la orina después de la relación sexual puede hacer que evita, mejor dicho, que muchos gérmenes de la piel o que se haya removido durante las relaciones sexuales, por ejemplo durante el coito anal, gérmenes intestinales no ingresen por la uretra y claro. produzcan infección. Por acá nos preguntaban cuánto es el promedio de un coito sin preámbulo, sin que se hable de precocidad. Otra vez estamos hablando lo A ver, mismo, los no hay un tiempos. tiempo, los tiempos son muy relativos y por allá arriba nos decían alguien que le encantaba vernos con su pareja. Bien, Los tiempos tienen, a ver, está quizás bien. tendríamos que hablar de Habla, qué es una está eyaculación bien, pero precoz. pregunta específicamente sin que se llame eyaculación precoz. Claro, A los fines científicos que nosotros tratamos de ponerle número a todo para poder sí. estudiarlo y compararlo con otros trabajos y con otras experiencias de otros sexólogos en todo el mundo, se toma lo que se llama el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal. ¿Y por qué estoy diciendo? La primera crítica que hace todo el mundo a esto es por qué hablamos de latencia eyaculatoria intravaginal y no hablamos de otro tipo porque es como que no somos, ¿cómo se dice cuando? Coitocentristas. No, cuando no atendemos a la diversidad, bueno, no importa. Que no tenemos en No son cuenta, binarios, no, son claro, binaristas no heteronormativos. bien. Lo cierto es que lo único que fue estudiado científicamente es el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal. Entonces, Claro, eso es lo que se estudió. lo único que existe como estudio serio es eso y se habla de un minuto de tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal para considerarse eyaculación precoz. O sea Si que se, dentro del minuto el varón eyacula. en ese caso es eyaculación Claro. precoz. Y Ahora, a partir de ahí podemos incluso tener tres tipos de eyaculación precoz, que depende de la gravedad, que es cuando se eyacula antes del minuto, cuando se eyacula inmediatamente con la penetración, en el momento de la penetración, que es el llamamos grado 2, y el más grave, el grado 3, que es cuando se produce la eyaculación incluso antes de intentar la claro, pero penetración. después hablar de un tiempo normal promedio, o sea, sin ser precoz, en Claro. realidad es muy relativo, porque es muy relativo a cada pareja, es muy relativo inclusive a la propia relación sexual. Uno puede tener una relación sexual de 3 minutos totalmente placentera, uno puede en otra oportunidad tener una relación sexual de 15 minutos Claro. totalmente Es placentera. que para definir una eyaculación precoz no solo se define por el tiempo de latencia eyaculatoria, Claro, sino también por dos razones más fundamentales, que es el no permitir que se produzca el orgasmo de la pareja, claro. Eso es en lo que la a gran veces se define mayoría. como rápido. La Claro, mayoría de las veces nos llegan consultas y dicen yo eyaculo muy rápido. cuando en la mayoría de los casos no se le da tiempo suficiente a la pareja para conseguir su propio placer sexual. Y Claro. el tercer componente para que sea llamado eyaculación precoz es que estas cosas generen displacer o generen preocupación tanto en el paciente como su pareja.
Mirá, por acá nos preguntan, somos una pareja swinger, en algunos encuentros los nervios juegan en contra, ¿se puede trabajar eso? Sí, por supuesto. Se puede trabajar desde muchos puntos de vista, como decía en el video anterior. Se puede trabajar primero desde lo personal y desde la misma pareja, de decir, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué los nervios me juegan en contra? ¿Qué es lo que notamos? Primero podemos tratar de trabajarlo desde lo interno y desde la pareja. Y después, si vemos que se nos está complicando y que no logramos una Bueno, solución a esto, también podemos pensar en la posibilidad de consultar con un profesional y explorar los diferentes aspectos que hacen a que los nervios jueguen en contra. Quizás en el encuentro swinger, claro, eso quería decir, ¿no? Que el encuentro swinger tiene particularidades que no tienen las demás relaciones de pareja, claro, digamos, convencionales. De paso, voy a pasar un chivo. en nuestro canal de YouTube, En nuestro canal de ya sé lo que vas YouTube a decir, tenemos una entrevista que hicimos hecha con una pareja con una pareja swinger. swinger que de alguna manera pinta todo Algunas de estas dudas, algunas de estas cuestiones claro, que estas está bueno cuestiones pensar. que aparecen en el tipo de relación swinger que por ahí no aparecen en las Claro. relaciones convencionales. Pero yo creo que una de las razones por las cuales la persona que hizo la pregunta habla de estos De los nervios que nervios o juegan en estas contra. ansiedades, es porque ellos en estas relaciones swinger donde se producen intercambios de pareja y demás, o incluso sesiones de Claro. sexo grupal. Nos aclaran y dice solamente en encuentros con otra pareja, solos no. Claro, ahí va, ¿no? Entonces, muchas veces en esas sesiones de fiestas, swinger, de sexo grupal y demás, se encuentran con personas que no conocen, Claro. que están conociendo en ese momento, y ellos a su vez tienen que evitar ponerle sentimientos a sus relaciones. Por ejemplo, nos explicaba esta pareja, pueden compartirla ahí en nuestro canal SexMedSex, se llama exactamente igual que en Instagram. En YouTube está la entrevista completa, es una hora muy interesante. Tienen una lista, un protocolo, se llaman los mandamientos swingers, de cosas. Sí, con toda una serie de conductas y de reglas a la hora de estar en ese encuentro, ¿no? A veces los nervios pueden jugar en contra. Que determine algunos nervios extra o por lo menos diferentes de los que tiene una pareja convencional. Es más, yo propondría, acorde a lo que escuchamos hablar de esta pareja que entrevistamos, que para tratar de hacer que que los nervios no jueguen en contra cuando se encuentran con la pareja, quizás estaría bueno que antes de encontrarse sexualmente tengan 2 o 3 conversaciones privadas, aunque sea por videollamada, aunque sea sentándose los 4 en un café, y quizás eso también ayude a sentirse más en confianza, ¿no? Sí, bueno, eso cuando se hace un intercambio típico entre dos parejas, por ejemplo. Lo que pasa es que hoy en día, según lo que nos contaba esta gente, ¿no? Yo, la verdad que sí, repito a veces poco, son más de 2 parejas las que se encuentran, a veces es un solo o una sola que se suma a la experiencia. Por eso te digo, pero podemos tratar de buscar, aunque sea con una pareja de las que van a estar en ese grupo, tener un poco más de confianza como para sentir un poco más de seguridad, ¿no? puede ser. Nos preguntan, sé que no es el tema, pero ¿es normal querer tener relación sexual todos los días, aunque sea uno solito diario? En el términos de deseo sexual, es normal todo lo que uno quiera hacer. Aunque sea uno solito, dice como si fuera claro, poco. Aunque sea uno solito. Me encanta porque es re tierno el comentario. Pero es un promedio muy alto igual. ¿Es normal querer tener relaciones sexuales todos los días? Es normal si vos te sentís cómoda o cómodo con la idea de tener relaciones sexuales todos los días, es normal. Lo que a veces dificulta, y por eso nos preguntamos si es normal, es que a veces no nos encontramos con una persona que tenga el mismo nivel de deseo sexual, entonces sentimos que somos bichos raros, ¿no? Tenemos un montón de preguntas, esto es hermoso. ¿Es normal que la mujer pierda las ganas de seguir en el acto luego de tener un orgasmo? Sí, puede suceder. En algunas mujeres el hecho de perder el interés por seguir teniendo relaciones sexuales luego del orgasmo es casi una fija. A ver, hay mujeres monoorgásmicas y mujeres multiorgásmicas. Claro. Hay también todo como un mito hoy en día que todas las mujeres son multiorgásmicas.
O que eso se entrena y en realidad tiene que ver con algo que tiene Claro, que ver con claro. la respuesta sexual. Con la respuesta sexual de cada mujer. Hay mujeres monorgásmicas. Igual se dice que la mujer tiene la capacidad del multiorgasmo, pero bueno, Sí, no igual no siempre se eso pierde puede nada ser. con jugar y entrenar y seguir Claro, probando a ver claro. si sale, ¿no? Claro, pero también puede ocurrir que, bueno, sea una mujer que no quiera experimentar, buscar más del Claro. orgasmo, y está bien, está Y bien, sí es está bien. cierto que hay muchas mujeres que luego de obtener el orgasmo en la relación sexual pierden el interés por seguir teniendo relaciones sexuales y esto muchas veces lo que genera como consecuencia es que la siguiente conducta sea buscar estratégicamente apurar el orgasmo de la otra persona. Así es, así es. Por acá nos siguen Re- preguntando, ¿eh? Por eso sigo leyendo. Por Eh, acá dice, vuelvo a decir, mientras tanto, sí, recuerden que en el canal de YouTube a veces ponemos otros videos que no son los mismos que hacemos acá en vivo, así que se pueden encontrar con sí, ponemos alguna cositas nuevas sorpresa, siempre. como por ejemplo hemos publicado cómo hacer inyecciones intracavernosas para lograr la erección en los varones cuando fracasa el Viagra o medicamentos similares. Bueno, van a encontrar también Exacto. algunas entrevistas que nos hacen periodistas, como nos ha pasado con José Fernando. Sí, Bueno, o con el programa de radio de Patricia Hidalgo López o de otros programas de radio en los que también participamos durante la semana. Por acá nos preguntan, no sé si son dos preguntas distintas, pero como es la misma persona lo voy a ir leyendo porque la verdad que es muy interesante las dos cosas que está planteando. Cáncer mamario a los con 34 años o a los 34 años, mi flujo vaginal disminuyó. Y por el otro lado también pregunta, a mi marido se le disminuye el deseo al tener que usar condón a tal punto de preferir no tener relaciones sexuales. bueno, es una queja frecuente del varón Sí, el uso de preservativo que puede disminuir la sensibilidad, eso es cierto, está poniendo una tela delante de entre el pene y la vagina, obviamente eso puede disminuir sensibilidad, eso puede producir anorgasmia en el varón y en sí, o disminución de la sensibilidad y sencillamente con eso, si ha tenido relaciones sin el preservativo, es probable, no sé si es que disminuye el deseo sexual, pero a sí que las- tiene un rechazo a ponerse el condón. Sí, y hay muchos hombres que están al borde de una disfunción orgánica, donde ya no tiene una muy buena circulación genital Claro, y puede ocurrir que la pérdida de concentración o la pérdida de excitación que genera el momento de colocación del condón puede hacerle perder la erección y después traerle dificultades para recuperarla. claro. Eso también ocurre sobre todo en varones de mayor edad. Por el otro lado preguntaban con el tema de cáncer mamario a los 34 años Hay que ha que, disminuido el flujo vaginal. Yo hay que pregunto, ¿hay ver. alguna medicación, qué sé yo, el tamoxifeno, alguna de Claro, las claro. medicaciones que se toman entre medio que puedan... Es lo que yo iba a preguntar, ¿no? Muchas de estas pacientes siguen tomando medicamentos que son antiestrógenos, que bajan el nivel de estrógeno, porque el estrógeno está relacionado con el cáncer de mama y eso le puede disminuir la lubricación Sí, vaginal. Es un efecto colateral. Y desde ese lugar nos dice Cintia que tiene su sex shop allá en Córdoba, en Río Cuarto, si mal no recuerda, chicas lubricantes de todo tipo y con bases al agua, que son siempre los recomendables. Los lubricantes pueden ser muy recomendables. Nos dice el lubricante de L-arginina para la mujer, el que Claro. generalmente se conoce como el que facilita el orgasmo o aumenta la posibilidad del orgasmo. Uso de lubricantes no solo en problemas orgánicos, como en este caso la paciente con cáncer de mama, también sirve para la estimulación, el autoerotismo en la mujer, Claro. sirve también para el juego sexual previo, sirve también y obviamente para la penetración dolorosa. Bueno, Inclusive ayer hablábamos, cuando hablábamos en el programa de Patricia, de Sexólogos Herejes, había una columnista que siempre habla de juguetes que hablaba de lo que son los lubricantes que vienen con sabores y que esto ah, también sí, puede contribuir. hablaba de uno con sabor al malvadisco. Como me gustan los malvadiscos, así que Por acá eso debe dicen, ser genial. la misma persona que nos preguntó, Río Cuarto, me confirma Cintia, la misma persona que nos decía si es normal tener
deseo de tener relaciones sexuales todos los días. Dice, ese es mi problema, que mi pareja piensa que soy una enferma sexual, yo tengo 39 y él 57. A ver, no necesariamente sos una enferma sexual, quizás lo que sucede es que vos tenés un nivel de deseo que es distinto al de él, y esto puede suceder. De hecho, yo muchas veces hago recomendaciones respecto de qué pasa cuando mi pareja tiene un deseo sexual menor que el mío. Primero que nada, hay que tratar de no tomárselo como algo personal, ¿sí? Que no quiere Eso es decir, fantástico. claro, que no quiere decir que Atención si con tiene eso, menos deseo, atención con eso porque es fantástico. claro, Recién decíamos, no todos van a disfrutar de la misma frecuencia, no todos claro. también van a tener el mismo nivel de deseo sexual. No Entonces, tomárselo como algo personal quiere decir que si no tiene el mismo nivel de deseo que yo, o si no tiene el mismo nivel de, o si no tiene, no conecta en el momento en el que yo quiero tener relaciones sexuales, no quiere decir ni que no le gusto, ni que no me desea, ni que le parezco feo. A veces ni que simplemente se le es, fue las ganas, ni claro, que ni se que le se fue le el fueron las interés. ganas, ni el interés. A veces simplemente tuve un mal día en el trabajo, un día muy estresante, estoy cansado, me pasó algo, no me siento bien conmigo mismo. Hay múltiples razones por las cuales puede disminuir el deseo sexual. Después, De qué vamos a hablar, para Florencia? la menopausia puede ser que baje el deseo La sexual, sí. menopausia baja el deseo sexual por una razón parecida a lo que pasa en el caso del cáncer de mama. Se pierden los estrógenos, hormonas sexuales femeninas que son los fabricantes del deseo sexual. Entonces, Claro. el deseo sexual disminuye muchísimo con la menopausia, pero ustedes siempre recuerden que el deseo sexual se puede alimentar desde múltiples lugares, no solo desde las hormonas, se puede alimentar desde la fantasía, Claro. se puede alimentar desde los estímulos que reciban, se puede alimentar desde el lograr el orgasmo y el mismo orgasmo sea el generador de deseo de tener relaciones sexuales. Bueno, hay múltiples Sí. formas de estimular el deseo sexual más allá de las hormonas. Las hormonas no son la única razón para tener deseo. Claro, por acá nos preguntan por privado, ¿existen inconvenientes con el uso de aceite de ricino, aceite vegetal? No termino de leer, pero asumo que o sea, no quiero fijarlo para que no se vea el usuario que lo pregunta, si lo pregunta por privado. Asumo que pregunta acerca del uso de preservativo o de No, condón con el y aceite los de ricino. A ver, los aceites de cocina. siempre, sí, el aceite de ricino dice que es un aceite de tipo Claro. vegetal. Me parece que no tiene uso culinario, pero sí tiene uso como aceite natural. Todos los lubricantes, todos los tipos de aceites que no son a base de agua, pueden afectar la integridad, la estructura del preservativo, por lo tanto, estarían poniendo en riesgo Sí, el, yo la verdad que de aceites no conozco mucho, pero yo les puedo decir una cosa, hay aceites que son derivados del petróleo y esos son los que más alteran el látex. claro, Por ejemplo, la vaselina. El aceite de ricino no sé de dónde no sé proviene. exactamente, Si son de pero origen si son vegetal, exacto. no va a traer tanto problema con el preservativo. Pero hay que Pero ver no las son, características específicas. claro, claro, pero yo siempre digo, hay muchos productos, algunos productos son muy económicos, más allá de que por ahí comprar un gel en un sex shop o comprar un gel de ácido hialurónico que a nosotros siempre decimos que son, para mí son de los mejores porque Claro, aparte regeneran el trofismo genital y demás, pueden ser caros. Pero existen otros lubricantes que pueden ser muy económicos, como por ejemplo cualquier crema que no tenga una base alcohólica. Ojo que no tiene que tener alcohol, pero claro. cualquier crema para manos, todas las mujeres del mundo, no conozco a nadie, todas las mujeres del mundo tienen una crema para manos con vitamina A, por ejemplo. Sí, el tema Que es que no contenga alcohol. siempre y Otra, cuando no contenga alcohol, es un excelente lubricante para la otra relación crema que sexual. se recomienda mucho es la crema a base de caléndula, que es la que se utiliza mucho para Sí, la humectación de los pezones en la lactancia. que también son muy Es muy económicas. buen lubricante también. Por acá nos preguntan
¿Cómo reavivar el deseo sexual si es el hombre quien rechaza tener relaciones por desconfianza en sí mismo y temor frente a su esposa? A ver, podemos pensar en un A ver, a montón ver, a ver, de a ver, a ver. variantes, ¿sí? Desconfianza en sí mismo, temor frente a su esposa, Yo podría empezar por pensar, deseo sexual hipoactivo. claro, Son muchas cosas, merita una sí, consulta. sí. A ver, de Son todas muchas maneras cosas, voy a son muchas empezar por cosas. decir un par de cosas. Creo que lo primero que tiene que trabajar ese hombre es la confianza en sí mismo. Y después, luego de eso, primero trabajar eso y segundo preguntarse por qué tiene una actitud de miedo o Bueno, de evasión frente a su esposa, obviamente, ¿no? evidentemente ese caso tiene todas las cosas encadenadas unas a otras, ¿no? Esa desconfianza en sí mismo puede haber sido el resultado de, De una mala como experiencia, decíamos, claro, de una relación sexual que trajo frustración. claro. Entonces esto determina temor al desempeño, más que temor a la esposa. Temor, ¿por qué va a tener temor a la esposa? Bueno, si tiene temor a Bueno, la puede esposa, tenerle temor a la claro. esposa. De hecho, siempre es bueno tenerle un poco de temor a la esposa. Bueno, Miren a Lorena puede Bobby. ser. Obviamente, entonces, si la persona esa tiene esa disminución de su propia autoestima, ese temor al desempeño sexual, ha tenido una relación sexual frustrante, Claro, todo eso le va a hacer decaer el deseo claro, sexual. fíjate, porque Déjame está terminar con explicando por eso. qué. Le va a quitar deseo sexual porque Claro, nadie quiere enfrentarse a algo que no le va a traer claro. satisfacción. Entonces, Lo que dice es que la razón por la cual empezó a disminuir el deseo es porque su erección comenzó a fallar con su misma esposa de un momento a otro. claro, Y claro, acá hay claro. una cuestión que es Cuando la central. erección falla, termina en una relación sexual frustrante, y después te encontrás con que vas hacia una relación sexual y tenés el pensamiento negativo de que va a ser una nueva Claro, frustración, ¿quién se quiere enfrentar a eso? Nadie. Y eso va claro. haciendo que uno pierda también el interés por la relación sexual o rehúya las relaciones sexuales o simplemente pierda el deseo. Sí, y eso es parte del círculo del que hablábamos al principio, ¿no? Parte del círculo que Aparece la disfunción, luego de que del- aparece la disfunción me frustro y empiezo a tener ese pensamiento repetitivo negativo de que me genera ansiedad de ejecución o Bien. ansiedad de De la rendimiento y no única puedo. manera que se sale, de la única manera que se rompe ese círculo negativo es asegurarle a ese paciente en forma farmacológica que va a tener una erección, que va a tener una buena Sí, respuesta que esto le sexual asegure y volver que a eso retomar la confianza le en sí devuelva su mismo. autoestima. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablemos un poquito de qué se va a tratar el vivo de la semana que viene, No, porque se viene, para. se Vos viene un tema dijiste, espera, genial. antes de Se decirte viene qué un se va a tema tratar el vivo de la semana que se viene viene, un tema para la semana que viene, na. les digo, Antes de arrancar con el tema del vivo de la semana que viene, vos dijiste que te estabas guardando para el final una pregunta que te sí, hicieron pero aparte. viene después, viene después. Primero quiero que charlemos un poquito de qué vamos a hablar la Bien, semana que viene. Porque después se van estos locos todos a dormir y se lo pierden. Y dicen, ¿cómo sí, no hiciste la promoción de la semana que viene? claro. La Por promoción acá nos la dicen, empezamos las a partir de relaciones ahora. sexuales no son solo penetración, hay otras formas. Sí, sí. Está bueno Claro. pensar en las relaciones sexuales con y sin Lo que penetración. pasa es que en ese caso que hablábamos recién estábamos hablando de una disfunción sexual eréctil Claro, que originó todo exacto. ese tipo de problemas sobre la autoestima del varón. Típica, y una de las disfunciones sexuales más frecuentes del varón junto con la eyaculación precoz, la disfunción eréctil que hiere el machismo, que Hiere la que virilidad, el hiere el orgullo orgullo del varón masculino. y eso, Sí, y eso es, repercute en muchas áreas. sí, sí, sí. Inclusive yo he trabajado, inclusive trabajo a veces con pacientes que llegan al punto en que se han frustrado tanto que empiezan a deprimirse y esto los lleva a un círculo más profundo todavía. Entonces salir de ahí es, eh, es importante. Está bueno pensar en la posibilidad de hacer una consulta, llegado el caso. O sea, si no pueden resolverlo ustedes como pareja, está bueno hacer la consulta con un profesional que quizás les pueda dar algunos tips para que puedan salir adelante, ¿no? Bueno, Vos decís, la semana que la viene. semana que viene vamos a hablar de un tema que
particularmente me encanta un poco porque no hay mucho de medicina ahí, ¿no? Entonces hay mucho que... Claro, a vos te gustan los temas donde yo tengo que laburar como loca. Donde va a laburar mucho Flor y donde van a laburar mucho ustedes porque nos van a dar mucha letra, estoy seguro. Claro. Igual hoy nos mataron la pregunta, pero Sí. yo creo que la semana que viene va a estar más lindo todavía. El Sí. tema se llama las rupturas. Sí, las rupturas. Porque, a ver, las rupturas también son parte de una relación de pareja. A veces las rupturas son pequeños cracks, pequeños gajos de una parte de una relación sexual que continúa, pero a veces una ruptura es el cierre de puerta definitivo de una relación. Todo. Y aparecen determinados sentimientos, el despecho, la venganza, el desprecio por el otro, esa necesidad y en las pequeñas la rupturas, culpa. Y en las pequeñas rupturas que vos decías, por ejemplo, ¿Cómo volver a reconstruirse? También ¿no? hay pequeñas venganzas, más allá de terminar con una Sí. relación. Hay una pequeña ruptura, un pequeño distanciamiento, entonces ¿sabes qué? Me voy a vengar, con tu mejor amigo me voy a vengar. Claro, no lo vamos a seguir qué? adelantando nada, pero yo les digo, la semana que viene ese tema Va a dar que hablar. Va a estar genial, pero lo comenté con unos amigos y ya me llenaron de preguntas. De hecho, en algún momento esta semana, una abogada muy querida me dice, ustedes deberían hablar de cómo después de que te separaste te convertiste en el peor amante te sacan el cuero del como universo, loco, ¿no? Cuando antes eran felices. Te sacan el cuero como loco. Bueno, Claro. Tantas cosas que se pueden hablar de las rupturas. Pero a mí me gustan sobre todo esas mini rupturas en las parejas, sin dar por terminada la pareja, ¿no? Pero Sí. el típico de esta te la voy a poner ahora, vas a ver si te sentís como me siento. Claro, de hecho, ¿Qué de cosas lindas? inclusive muchas veces, O feas, cosas o feas. lindas, dice. Inclusive muchas veces aparece esta sensación de la venganza, del despecho, del recelo, pero también aparece la culpa y hoy mientras... Ahí está, ¿viste? Qué gran temazo. Sí, están diciendo todos qué temazo. La verdad es que va a estar lindo. Va a estar lindo, va a estar interesante, estamos preparándolo y hoy hablábamos un poco de eso y me dice, bueno, pero después de la venganza y del despecho, ¿por qué aparece la culpa? Y yo parafraseaba a un gran personaje que ha sido conocido, diría que no sé si a nivel mundial, pero sí ha sido muy conocido, por lo menos dentro de los países de habla hispana, de Latinoamérica, que fue Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, gran personaje. La frase del Chavo era: la venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Genial, se terminó. Terminamos la noche. No, vos tenés que decir cuál es la pregunta que te dejaron guardada ahí. No, estoy enganchadísimo con ese tema. Me parece que va a ser. Sí, vamos a hacer que se prenda todo fuego. Va a ser una noche. Si mi querida amiga abogada me dijo, ustedes tienen que contar cómo es que de pasar a ser el mejor amante pasaste a ser el peor amante del universo. Solo porque se decidió la separación o la ruptura, esto tiene que ser un tema que va a prender todo fuego. Capaz que se nos aparece algún ex por ahí en las redes. Igual yo no tengo ex. Bueno, así que bueno. Una pregunta me mandaron hoy tremenda. Es difícil esta de hablar. Esta sí que, ¿viste? Temazo, lo dicen todos. Problemas sexuales que no se confiesan, dice. Una pregunta es, ¿cómo sé si mi pareja se masturba? Esa fue la pregunta. Bien, a ver, masturbarse es un acto íntimo e individual, salvo que lo hagamos en consentimiento en una relación sexual, ¿no? La primera, yo repreguntaría inmediatamente, ¿por qué te interesa saber primero, no? Porque yo creo que de ahí se parte, claro, para que esto sea una preocupación o pueda transformarse en un problema. Mira, las veces que he escuchado esto en terapia de pareja o en terapia individual, por ahí nos dicen que la venganza sí es buena. La venganza sí es buena. Cuando he trabajado las cuestiones
Te queremos el viernes o el sábado. Sí. ¿Vamos a estar el sábado? No, pero Clary, todas las semanas. Vamos a ver si vamos a estar el viernes o el Bueno, sábado. viernes o sábado, prendete con Sex Med Sex para ver si la venganza es buena o no es buena. Así lo digo. Uno de los temas que por ahí se plantea cuando aparece el tema de la masturbación en terapia de pareja o en alguna terapia individual es lo descubrí o la descubrí masturbándose y me remolestó. Claro. ¿Y por qué se está masturbando? Primero porque aparece la fantasía de que si el otro se masturba, no se está masturbando pensando en mí. La y ya me siento... Claro, la infidelidad de pensamiento. Aparece algo de infidelidad ahí, ¿no? Pero por el otro lado, a veces nos encontramos con que, yo he escuchado mucho en la consulta que está como esa incógnita de querer saber si el otro se masturba, porque a veces nos preguntamos por el deseo sexual del otro. A veces nos preguntamos si el otro se descarga a través de la masturbación. Entonces no va a querer estar conmigo, y a veces sí, a veces no. De hecho, por acá nos dice Cintia, obvio que se masturba, es natural. Y es natural, es un acto de amor hacia uno mismo, es inclusive una manera de descargar fantasías. Es más, una de las cosas que yo explico Pero mucho... ¿qué pasa cuando a alguien le preocupa mucho eso y quiere saberlo? Bueno, pero habría que preguntarse... Como en este caso, ¿no? Habría que preguntarse yo quiero por qué. quiero saber si se masturba o no. ¿Cómo Claro, hago? es que yo lo primero que le preguntaría es ¿por qué? Claro, querés saber. ¿por qué? ¿Cuál es la inquietud, no? Pero una de las cosas que también sucede en esa famosa infidelidad de pensamiento es que a veces hay personas que dentro de la pareja eligen masturbarse para no llevar a cabo el acto afuera de casa, o sea, con una fantasía con alguien X, ¿sí? Que puede estar dentro del ámbito laboral. Que ahí ya la complicamos más todavía porque le metemos las fantasías en el medio. No, pero el tema es que muchas veces aparece la masturbación como una forma de descarga para evitar la infidelidad en el acto. Sí. En el acto consumado, ¿no? Dice, un toque amoroso, pienso que es la masturbación. Sí, es un toque amoroso, ¿no? Un toque amoroso, me gustó la manera de decirlo. Te digo que de masturbación podríamos hablar un vivo entero, pero igual el tema, la semana que viene va a estar... No, las rupturas la semana que viene. Rompemos con todo. Rompemos las rupturas. Rompemos con todo y la mina era, al final era una mierda, ¿no? Claro, las rupturas terminan así, ¿no? ¡Qué frase! Al final la mina era una mierda. Al final el tipo era un hijo de puta. Bueno. No, pero nosotros que siempre somos correctos con las frases y con el lenguaje, de repente estamos diciendo falta de pi. Ponele no puedo. Pero bueno, está bueno pensarlo desde ese lugar. Pero bueno, estuvimos ya bastante, respondimos un montón de preguntas. La verdad que la gente interactuó un montón. A mí eso la verdad que me conmueve, me remueve mucho. Me emociona mucho. A mí lo que me está remordiendo es el estómago, revolviéndose el estómago. Sí, porque vos ya tenés hambre. Porque ya me está agarrando hambre, así que voy a ir saludando. Yo pregunto. Voy a ir saludando, bueno. Claro, ¿es de comida el hambre? De todo. Es de todo. Pero bueno. Todavía estoy esperando la invitación de Daniel para almorzar mañana. Ya te dijo la pasta del domingo, veo si hay pasta del domingo mañana. Estamos en cuarentena, Alejandro. Estoy seguro que estamos en cuarentena, Alejandro, fase 3. Estoy seguro que va a llegar, bueno. Pero bueno, lo que les digo siempre, gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y como no tenemos dónde ir porque estamos en fase 3, vamos a seguir acá. Así que sigan acompañándonos. Me parece que nos vamos a quedar con los sábados. Me gustó lo de los sábados. Sí, está bueno lo de los sábados. Sobre todo porque ahora los viernes hay un programa de televisión en Argentina que nos está quitando muchos seguidores. Así que habría que empezar... Sí, porque el que nos ve a Tinelli nos ve a nosotros, claro. Es así, otra cosa igual no hay. Voy a hacer una sola aclaración. Los viernes a la noche está Tinelli y estamos nosotros. Voy a hacer una sola aclaración antes de que se vayan. Si les gustó, yo les pido por favor, porque esto se maneja dentro de las estadísticas de Instagram y por ejemplo nos permite que se pueda verificar nuestra cuenta. Nos regalan un like en los videos que quedan publicados acerca del tema. Nos pueden hacer algún comentario. ¿Por qué todos insistimos en esto? Porque esto cambia las estadísticas de los algoritmos de Instagram, de Facebook, hacen que
que las plataformas sientan que somos una página interesante. Así que si les gustó, le ponen like, lo pueden compartir, lo pueden comentar. Y si no les gustó, Y como si no siempre les gustó, decimos, se lo comparten a alguien que no se banquen, que no soporten. Total, no tiene por qué saber lo comparten con algún enemigo. que es muy alguien bien. que no les cae bien. Se lo comparten que a alguien. tengan todos una hermosa noche y nos Gracias vemos. inmensas a ustedes por compartirnos sus conocimientos a nosotros. Son una pareja genial. Gracias. Está leyendo un Gracias, comentario. de verdad, Y nos Jessy. vemos la semana que viene con las rupturas. Sí, como dice- Todos tenemos alguna ruptura, ¿viste? Como decían, vos podés cambiar de novio, podés cambiar de marido, podés cambiar todo. Lo que no podés cambiar nunca es de hijos, ¿viste? Claro, Los hijos o de no- madre, o de padre. Pero bueno, todos dentro de tenemos todo, rupturas para contar. como dice un muchacho que tiene una página en YouTube que resume películas y que se llama Te lo resumo así nomás, una me gusteada, una compartida, un comentario. Tenemos 2 videos, por favor, me gusta los 2, que eso nos altera la frase del chavo y nos vamos, dale. la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Creo que voy a tratar de buscar al chavo diciendo eso para poder hacer el video de promoción de rupturas. Por supuesto, Gente, por supuesto. gracias por estar. Los queremos. Chao. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.